Buenas tardes. Esta es una entrevista entonces para la página web Spanish Edmonton. Nos gustaría comenzar con saber qué es su nombre y qué lo ha traído a Canadá. Mi nombre es Jorge de Paz y lo que me ha traído a Canadá es la seguridad que este país ofrece para personas que están en peligro en sus países de origen. ¿De dónde es? Yo nací en Guatemala y viví 40 años de mi vida en la ciudad capital de Guatemala. ¿Y por qué razón fue que decidió emigrar a Canadá? ¿Fue este el país donde usted se miraba emigrando o no tenía planeado salir de Guatemala y tuvo que venir aquí bajo una situación obligada? Sí, en Guatemala, en los años 80, yo era presidente del Comité de Derechos Humanos de Guatemala. Esto me ponía directamente en contra de las autoridades de Guatemala. A raíz de esto, en el año 82, fui secuestrado por el ejército de Guatemala, la Guardia Presidencial. Me acusaron de querer derrocar al presidente por las declaraciones que yo daba en contra del sistema. Me tuvieron 22 días secuestrado, me torturaron 13 de esos 22 días y luego me tuvieron en la cárcel por 6 meses con una acusación de rebelión en grado de tentativa. En un caso muy especial, el tribunal, después de 6 meses, un tribunal especial que había creado el ejército, me encontró solo yo culpable de querer derrocar al presidente. Me pusieron una sentencia de 2 años de cárcel que fue suspendida la pena porque era la primera vez que yo estaba encarcelado. Y en el año 1985 tuve que exiliarme en México. Estuve exiliado todo el año en México. Cuando cambió el gobierno en Guatemala, regresé a Guatemala a tratar de seguir trabajando para derechos humanos. Traté de formar Amnistía Internacional en Guatemala y el ejército inmediatamente me acusó de comunista. En el año 89 nuevamente tuve que abandonar Guatemala y salir exiliado nuevamente a México. Yo había tenido ofertas de residencia o asilo en varios países. Me había ofrecido entre ellos Venezuela, me había ofrecido Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, España, Australia. Bueno, eran bastantes países que me habían ofrecido el asilo político, pero ya estando en México tuve que llevar a mi familia ahí y entonces decidí que el lugar más apropiado era Canadá, sin conocer este país, sin conocer la congeladora que es este país, pero había escuchado que había mucha seguridad y ese era mi objetivo primordial en ese tiempo, y entonces decidí solicitar el refugio. Bueno, usted habla de que lo capturaron, que fue torturado y que lo metieron a la cárcel. ¿Nos puede elaborar un poco de información sobre su experiencia durante este tiempo? Sí, es bastante complicado porque cuando uno habla con una persona que ha sido torturada, no tiene uno ni idea qué quiere decir la tortura. Uno ha oído que es malo, uno ha oído que alguien que secuestran tiene problemas, pero esto deja una huella para el resto de la vida de la persona. Hay algo que es la vida antes y después del secuestro. Después del secuestro, uno, aunque no lo admita, siente miedo, siente temor. Yo, para sacar eso que hay dentro de mí, he publicado un par de libros. El primero, que se llamó El secuestro y la tortura, donde relato como la historia de un anciano que le cuenta a su familia que algunas de las torturas que me hicieron, porque no se pueden hablar de todas las torturas, y aparte de eso hay que vivir nuevamente ese episodio de la vida de uno y es bastante complicado. Y el otro libro se llama Encarcelados en un infierno,
Y en ese otro libro yo relato lo que tuve que vivir en los 6 meses que estuve encarcelado. Las cárceles en estos países industrializados es totalmente diferente. En Latinoamérica en general las cárceles están sobrepobladas. Yo estaba en una cárcel que fue edificada para 800 prisioneros y cuando yo estuve habíamos 1700. O sea que era más del doble de la población, contando y operando esa cárcel, no solo con los niveles de corrupción que hay en las cárceles, sino operándola con el mismo presupuesto para lo que fue creado. Entonces hay escasez de comida, no hay ningún sistema de salud, no hay ningún sistema de educación, aunque se llaman cárceles de rehabilitación. La gente que puede come y la que no puede se queda sin comer. La gente que no tiene ropa para vestirse, no hay uniformes, no hay absolutamente nada. Y esto es en general en las cárceles en Latinoamérica. Por eso seguido se oyen los motines en las cárceles, porque los presos están en condiciones infrahumanas. Claro. Ahora, después de haber vivido esta experiencia, obviamente le cambió su vida, pero ¿usted siente de que ha hecho algún trabajo para llamar a la atención, o sea, del público a este problema? ¿Qué está pasando? ¿En qué manera se ha mantenido usted activo para poder hacer un cambio, lograr un cambio? Bueno, he tenido diferentes proyectos. Tengo un proyecto que lo estoy trabajando desde 1997. Es una campaña en contra de la pena de muerte. Solo hay 3 países en América que mantienen la pena de muerte. Uno de ellos es Guatemala, Cuba y ahora 33 estados en los Estados Unidos. Yo tengo una campaña donde me he entrevistado con gobernadores. Le he hecho una propuesta a los gobiernos donde existe la pena de muerte, de cambiar la pena de muerte. Mi opinión es de que no se puede castigar a una persona que asesina asesinándolo, porque entonces estamos castigando, cometiendo el mismo delito que él cometió. Mi propuesta para terminar con la pena de muerte es cambiar la pena de muerte por una sentencia de cárcel de por vida, sin derecho a ninguna libertad condicional, pero con trabajo. Yo le estoy proponiendo a los gobiernos que se cree una ley que obligue a estos prisioneros a trabajar, que las fábricas grandes les den trabajo de ensamblar para que lo puedan hacer adentro de sus celdas y que trabajen 8 horas al día, de lunes a viernes o a sábado, como cualquier otro trabajador, y que estas fábricas les paguen por lo menos el salario mínimo. Con el salario mínimo que estas personas perciban, el gobierno podría utilizar el 50% para mantener a esta persona en la cárcel y el otro 50% trasladárselo incluso a su misma familia, que son inocentes y se quedan desamparados en la calle. Esta es una de las campañas que tengo. Otra fue una caminata que realicé por la paz. Cuando en Guatemala se firmó la paz, yo salí caminando de la Ciudad de México rumbo a la ciudad de Guatemala, en un recorrido de más de 2.200 kilómetros. Esto me llevó a muchas escuelas. Estoy acostumbrado a estar enfrente de jóvenes como ustedes hablando de esto, porque fui invitado en muchas universidades y escuelas a hablar sobre el proceso de paz y hablar sobre violaciones a los derechos humanos que es tan común en los países latinoamericanos. Aparte de eso, fundé o inicié la Fundación por la Paz y el Multiculturalismo, que tiene sede en Cambrose, que es donde yo vivo, y estamos tratando de edificar en el área central de Alberta el Centro Multicultural Canadiense. Yo creo, estoy convencido de que algún día vamos a vivir en paz si logramos entendernos, si aprendemos cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestros errores y tratamos de ayudarnos. Yo siento que algún día vamos a vivir en paz.
Bueno, y ahora regresando a la caminata, ¿cómo fue que comenzó este proyecto? ¿Usted lo planeó o fue algo que se dio en el momento? ¿Qué fue su inspiración? O sea, cuando uno a veces habla de la paz, hay personas de que no tienen un entendimiento profundo de qué es. Hay veces que las personas llegan a pensar, oh, es una caminada más, pero ¿qué significado tuvo para usted la caminada? Sí, esto nació así como esta respuesta ahorita. A mí me invitó el Club de Periodistas de México a dar una conferencia de prensa para hablar sobre el proceso de paz que se estaba promoviendo en Guatemala. Lo dije en muchas entrevistas, yo dije la paz le pertenece al pueblo. O sea, no pueden sentarse 5 militares que nadie los eligió para estar ahí, con 5 miembros de la guerrilla que tampoco nadie los eligió para estar ahí, a decidir el futuro de un país. Yo estuve en contra de que se firmara ese documento en Guatemala, no solo por la razón de que no eran representantes del pueblo de Guatemala, sino por la razón de que Guatemala no estaba preparada para firmar un documento que terminaba con la guerra. La guerra había dilatado en Guatemala 36 años desde su inicio y habían 200,000 personas muertas, 45,000 personas desaparecidas y aproximadamente 400,000 niños huérfanos, todos víctimas de la guerra. El firmar la paz no iba a dar una respuesta para lo que el pueblo esperaba. En esta conferencia de prensa, una periodista de la televisión mexicana, cuando yo dije que cada guatemalteco tenía que hacer un esfuerzo para vivir en paz, ella me dijo: señor de paz, ¿y el esfuerzo suyo cuál va a ser? Y yo no llevaba respuesta para eso. Entonces se me ocurrió y le dije: voy a hacer una caminata por la paz. Y me dijo: qué bueno, ¿y de dónde a dónde? Y se me ocurrió de nuevo: de México a Guatemala. Así de sencillo. Al día siguiente compro los periódicos. Ahí tengo copia conmigo. Y decía en primera plana: Jorge de Paz hará caminata de México a Guatemala por la paz de Guatemala. Y en ese momento me puse a caminar. Yo nunca había caminado. En ese momento me puse a caminar. Comencé a caminar 15 minutos de ida y 15 de regreso. Al día siguiente 30 de ida, 30 de regreso. Y se me llegó el día que se firmaba la paz en Guatemala. En el momento que estaban firmando la paz en Guatemala, en el Palacio Nacional, yo estaba en una misa en la Basílica de Guadalupe. Aunque esto no tiene nada que ver con religión, ¿verdad? Pero yo estaba ahí. De ahí inicié, fue mi punto de referencia, porque es un punto que los mexicanos quieren mucho y reconocen mucho. Entonces escogí la iglesia de la Villa de Guadalupe y salí de ahí. Cuando salí de ahí estaban todos los medios de comunicación de México, me tenían una patrulla de la policía, habían 2 ambulancias, bomberos y todo para que me comenzaran a acompañar, y comencé mi aventura de caminar 2,200 kilómetros por La Paz. Fue bueno, tuve 200 entrevistas con los medios de comunicación, entre televisión, radios, periódicos. Tengo conmigo siempre 100 copias de periódicos de entrevistas que me hicieron, donde yo le pedí a los países desarrollados que nos ayudaran. ¿De qué manera? No dándole más armas a nuestros países. Guatemala, durante el tiempo que duró la guerra, regularmente gastaba por lo menos $90 millones en armas para el ejército. Era un negocio redondo para los Estados Unidos, porque vendían sus armas. Aparte de eso, Guatemala no tenía los $90 millones para comprar las armas. Entonces el gobierno de Estados Unidos le hacía un préstamo por $90 millones para que le pagara a sus fábricas los $90 millones de las armas. Y entonces Guatemala, hasta la fecha, sigue pagando intereses por todos esos millones de dólares que estuvieron prestando para pagar
la adquisición de las armas en Guatemala. Claro. Ahora un poquito más sobre la caminata. ¿Qué fue su experiencia? ¿Cómo fue que lo hizo? ¿Caminó por días enteros o tomaba descansos? Las condiciones, la gente que encontró en su camino, todo esto, algunos detalles. Sí, es excelente porque un montón de veces nosotros no tenemos tiempo para hablar con nosotros. Cometemos un error y no tenemos tiempo para darnos cuenta que cometimos un error. Yo vi a la señorita que entró aquí, entró corriendo. O sea, ella no tuvo tiempo de pensar de su vehículo para esta oficina, que venía corriendo con el frío, con todo, ¿va? Entonces, el caminar, yo caminaba más o menos 7 horas diarias. Caminaba 6 kilómetros por hora, desde el inicio hasta el final. En Latinoamérica, las carreteras tienen marcado cada kilómetro. Que en cada kilómetro hay una señal con el número del kilómetro. Entonces yo pasaba un kilómetro, miraba mi reloj y a los 10 minutos estaba justo en el otro kilómetro, 6 kilómetros por hora. Y me dio tiempo a contar los pasos. Daba 1300 pasos para caminar 1 kilómetro. Y tuve tiempo de pensar todos los errores que uno ha cometido, tratar de hacer un plan para no cometerlos nuevamente. Encontré una cantidad de personas que me alentaban a seguir. Encontré muchos jóvenes en las escuelas que estaban esperándome, algunos en las carreteras, y me decían: mire, queremos caminar con usted 2 kilómetros, 3 kilómetros. Excelente. Los medios de comunicación, yo a las 7 horas marcábamos el lugar donde íbamos en la carretera, si no había una ciudad ahí, y nos íbamos en el vehículo que me seguía a la ciudad más cercana, ya fuera adelante o atrás. Y entonces los medios de comunicación me estaban esperando, me hacían entrevistas a las radios, llegaba mucha gente a hablar conmigo. Tuve la oportunidad, la vida me dio esa oportunidad de ser la voz de los que no podían hablar, porque a veces llegaba un grupo de campesinos al hotel que tenían un problema que lo venían arrastrando de mucho tiempo, y en la presidencia municipal de ese lugar no los atendían porque eran campesinos, ¿verdad? No había. A mí, todos los presidentes municipales en mi recorrido me abrieron las puertas. Yo tomé café con todos ellos porque me invitaban a que fuera a visitarlos, me atendían, y entonces yo pude en varias oportunidades decir: mire, hay un grupo de personas que necesitan, que tienen este problema. Y muchas veces el presidente municipal me decía: mire, vamos a solucionar eso ahorita. Y llamaba a alguien de la oficina: mire, vamos a solucionar este problema, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer esto, entonces voy a firmar de una vez aquí delante del señor. Y entonces logré ser la voz de personas que no eran escuchadas, ¿verdad? Qué bueno. ¿En algún momento usted sintió de que ya no podía más? ¿La caminada se le hizo muy largo o se sintió cansado? ¿En algún momento, como todo ser humano, se sintió muy cansado para seguir adelante? Y si sucedió eso, ¿qué fue su inspiración una vez más para seguir con la caminada? Pues tengo una anécdota especial a ese respecto, porque yo me fui por toda la costa de México, en el sur, y la temperatura ahí a veces era comenzando el verano, es demasiado caliente. Habían veces que la temperatura estaba a 40 grados y en la carretera no hay sombra, o sea, los árboles están hasta dentro de los cercos. Entonces yo iba, pero yo podía sentir el calor del asfalto, o sea, era un calor inmenso. Crucé la frontera de México, el gobierno de México me puso guardaespaldas. Cuando llegamos a Chiapas, que ahí hay guerrilla, entonces a veces llevaba 3 carros de guardaespaldas atrás, porque me dijeron de que el gobierno de México tenía información de que la guerrilla de México quería secuestrarme. Entonces cuando entramos a Chiapas, ellos pusieron mucha atención en mi seguridad. Llegué hasta la frontera, crucé la frontera de México en Guatemala, y entonces decidí subir para las montañas, porque el calor era ya casi insoportable, eran muchos días con ese calor. Y subiendo a la montaña, en la noche me habían entrevistado en la ciudad donde estuve, en el Prenorte. Me hizo entrevista 2 radios locales. Al día siguiente comencé a caminar y comenzó una subida
interminable. Yo iba caminando con el calor que había y miraba que daba la vuelta a la carretera. Yo decía, ahorita que llegue ahí voy a ver que hay una gran bajada. Llegaba y había más subida y más subida. Del nivel del mar iba subiendo como a 2.500 metros de altura. O sea, la ciudad esta está altísima. Llegó un momento en que dije, ya no puedo más. Dije yo, aquí me retiro porque ya no aguanto más. Era mucho el cansancio que sentía. Iba caminando cuando veo en el lado de la carretera, veo un anciano. Había un ranchito muy humilde en la orilla de la carretera y estaba un anciano parado ahí. Y cuando me fui acercando, entonces me dijo, ¿usted es el señor Jorge de Paz? Y le dije, sí, señor. Yo llevaba mi botella de agua en la mano. Le digo, sí, señor. Y me dijo, fíjese que yo lo estaba esperando. Yo dije, bueno, mi descanso, ¿verdad? Platicar con este señor. Le dije, así, sí, me dijo, fíjese que anoche oí, me dijo la entrevista que le hizo la radio. Y viera, me dijo, cómo me gustó lo que usted habló. Me dijo que tenemos que vivir en paz aconsejando a los jóvenes y esto. Y me dijo, yo soy muy pobre, me dijo, pero me salí a esperarlo, me dijo, porque quería saludarlo personalmente. Y tengo algo para usted, me dijo, y sacó un vaso lleno de agua, y el agua turbulenta, o sea, el agua de un pozo. Me dijo, yo tengo esto para usted, un vaso de agua. Yo dije, bueno, no le voy a decir, mire, no, yo tomo solo de botella, ¿eh? Dije, no, sería una ofensa. Entonces le dije, bueno, muchas gracias, señor. Le dije, agarré el vaso de agua y me lo tomé. Y entonces me dijo, mire, me dijo, aparte de eso, me dijo, cuando uno camina en esta área, me dijo, suda mucho, me dijo, y el sudor baja las manos y le da comezón en las manos. Entonces tenía un recipiente con agua y me dijo, mire, permítame lavarle las manos. Yo le dije, no señor, ¿verdad? Ninguna. No, me dijo, mire, para eso lo estaba esperando, por favor, permítame. Y me lavó las manos. Me despedí de él, le dije, bueno, señor, yo tengo que seguir, muchas gracias, ¿verdad? Seguí y se me había quitado el cansancio. Yo dije, ¿cuántas personas como él están satisfechas por lo que estoy haciendo? Y yo, solo porque estoy cansado, digo, no, ya no, ¿verdad? Dije, no, yo no puedo defraudar a estas personas. Y eso me inspiró a seguir, ¿verdad? Hasta que llegué a la capital de Guatemala. Bueno, ¿qué pasó después de que llegó a la capital de Guatemala? ¿Sintió usted que logró algo con su caminada de la paz o es un proyecto que sigue? Sí, yo siento que el proyecto sigue. En mi paso por Chiapas, el subcomandante Marcos, el jefe de la guerrilla de México, trató de hablar conmigo, pero obviamente por la amenaza que había, que querían secuestrarme, el ejército rodeó la montaña y no me dejaron pasar. Mas sin embargo, un obispo, que era la conexión entre la guerrilla y la sociedad en esa área, en San Cristóbal Las Casas, me invitó a que fuera a visitar a unos exguerrilleros guatemaltecos que estaban presos en México. A ellos los habían agarrado, capturado la policía transportando armas del puerto de Veracruz para Guatemala, armas para la guerrilla. Y entonces eran 6 personas que estaban en Chiapas y 2 en Puebla. Los consignaron a los tribunales y los sentenciaron. Eran 4 hombres y 2 mujeres ahí en Chiapas. Los sentenciaron a penas de cárcel de entre 15 y 25 años. Y entonces ellos querían hablar conmigo, me entregaron una petición solicitándole al gobierno de México un indulto y yo les ofrecí que iba a hacerle llegar a las autoridades de México esa petición. Llegué a Guatemala y en mi regreso en la Ciudad de México, entonces solicité una entrevista con el secretario de Gobernación. Estuve hablando con el presidente de México de ese tiempo y les entregué personalmente la solicitud de indulto para estas personas. Y más o menos 6 meses más tarde o 5 meses más tarde me llamaron aquí a Canadá y me dijeron, señor de Paz, el presidente Cedillo le otorgó el indulto a los exguerrilleros guatemaltecos y salen de la cárcel en 10 días más o menos.
O sea que la caminata tuvo bastantes logros. Es un proceso que no se ha terminado en Guatemala. El tiempo me ha dado la razón. Los acuerdos de paz obligaban al ejército a retirar el 38% de los miembros del ejército y a la guerrilla a entregar sus armas. Ellos lo hicieron, y entonces el ejército de Guatemala en ese tiempo tenía más o menos 60,000 efectivos. Quitan al 38% y los mandan a la calle, y la guerrilla entrega sus armas, algunas, y nace en Guatemala la delincuencia organizada. En el momento que se termina la guerra, nace la delincuencia organizada. Estos grupos tenían armas, tenían entrenamiento, tenían todo, y entonces comienzan a hacer secuestros, a hacer asaltos, a hacer un montón de cosas. Y desde la fecha que se firmó la paz en Guatemala, Guatemala está llena de bandas de asaltantes y secuestradores y todo, que fue el producto de la firma de los acuerdos de paz. Bueno, entonces otra pregunta sería, ¿usted puede regresar a Guatemala? ¿Ha regresado a Guatemala o se ha visto obligado a quedarse aquí en Canadá, como usted dijo, por la seguridad que siente? No. Yo he sido un hombre bastante aventurero y no me he quedado con lo que me hicieron. Yo estoy buscando justicia. Ahorita tengo un proceso en Guatemala contra el expresidente, el general Efraín Ríos Montt. Él tiene 2 procesos ahorita por genocidio y está pendiente el proceso mío por secuestro y tortura. El gobierno actual lo está protegiendo. El gobierno actual, el presidente actual, cuando en Guatemala Efraín Ríos Montt era el presidente, el actual presidente era el jefe de la base militar en el departamento del Quiché, que fue donde ocurrieron las masacres más grandes. Entonces ellos están protegiendo al general Ríos Montt. En los procesos de genocidio ya se presentó a su audiencia 2 veces y le dictaron en contra de la ley. La primera vez le pusieron fianza y le pusieron arresto domiciliario, lo vuelven a llevar y el juez ilegalmente le dicta otra fianza y otro arresto domiciliario. El problema en el caso mío es de que yo tengo la acusación por secuestro y tortura, y el secuestro no tiene fianza ni arresto domiciliario. Ellos saben de que si lo llaman a declarar en el caso mío, tendrían que enviarlo a la cárcel, y están tratando de evitar eso. Entonces han estado dilatando el juicio y retrasándolo y poniéndole un montón de contratiempos para proteger al general Ríos Montt. Usted, perdón que lo interrumpa, ¿usted ha logrado verlo cara a cara? ¿Han tenido algún encuentro? ¿Qué siente usted de saber de que la persona que, pues se puede decir que es responsable porque lo hayan torturado, porque haya dejado una cicatriz en su vida, como usted dice, algo que no se olvida, esté libre y que se le den todas estas provisiones que no se le daría a cualquier otro ciudadano? El que esté libre es relativo, porque yo siento que él está preso adentro de su conciencia. Yo fui a hablar con él cuando yo salí de la cárcel, cuando él dejó de ser presidente, porque además de presidente es pastor evangélico. Él tenía su propia iglesia en Guatemala. Entonces yo fui a la iglesia a hablar con él y yo le prometí que hasta el último día de mi vida iba a luchar para que se hiciera justicia y él pagara por todo lo que hizo. No solo las matanzas que él ordenó, que no se las van a poder probar, pero también las personas que estos tribunales que me sentenciaron ordenaron 15 fusilamientos. Fusilaron 15 personas. Uno de los juicios dilató 1 semana. Capturaron a los supuestos delincuentes y en 1 semana los estaban sentenciando a muerte y al día siguiente los estaban fusilando. Entonces yo fui, hablé con él y le dije: general, usted tiene que pagar por eso. O sea, tiene que pagar por eso. Le dije, y yo hasta el día que me muera voy a luchar para que se haga justicia. He regresado a Guatemala en varias oportunidades. Los medios de comunicación me ayudan mucho. En cuanto llego a Guatemala me hacen entrevistas
Y entonces eso me pone a la luz pública. Saben, me preguntan a qué voy y les digo, vengo a continuar el juicio contra el general Ríos Montt. Cuando yo inicié el proceso, él era presidente del Congreso de Guatemala en 1996, cuando yo inicié el proceso, y cuando salí del Ministerio Público estaban los medios de comunicación, y entonces la televisión comenzó a entrevistarme, y entonces viendo a la cámara de televisión le dije, general, como le prometí, hoy estoy iniciando un proceso en contra suya. Estoy saliendo ahorita, le digo, del Ministerio Público, y el juicio aquí en el Ministerio Público tiene tal número con tal oficial, ya presenté mis pruebas. Le digo, si quiere me manda a matar, estoy hospedado en tal hotel, en tal habitación. A mí me va a poder mandar a matar porque tiene el poder para hacerlo, pero las pruebas que presenté, esas no las va a poder desaparecer y lo van a llevar a usted a la cárcel. Cuando llegué al hotel, el dueño del hotel, el gerente, estaba, pero, don Jorge, ¿cómo dice usted eso? Le dije, mire, el general va a mandar a que me cuiden hoy aquí. Él no quiere que yo me caiga porque si por accidente me caigo en las gradas, van a decir que él me empujó, le dije. Entonces él no quiere que me pase nada. Le dije, no tenga pena. Y no pasó nada. Los medios de comunicación me han ayudado mucho en ese aspecto. Y ahorita el Instituto Guatemalteco de Turismo, el 1 de agosto, me nombró embajador honorario de turismo, porque esto me da alguna protección cuando yo regreso a Guatemala. Me han ofrecido guardaespaldas en muchas oportunidades y siempre los es rechazado, porque digo, los guardaespaldas son parte del gobierno, y la persona que tiene guardaespaldas está sujeta a que los guardaespaldas estén informando al gobierno de todo lo que hace y dice esa persona. O sea, porque uno lleva el guardaespaldas en el carro y él va oyendo que habla uno por teléfono, con quién habla, todo. Entonces, si le quieren hacer daño a uno, pues es más fácil si uno tiene guardaespaldas que si no tiene. Ahora, ¿cómo siente usted de que todas estas experiencias han tenido algún efecto en su familia? O sea, me imagino que cuando usted estaba en Guatemala, tal vez se imaginaba retirándose en Guatemala con su familia. ¿Y cómo esto ha afectado a su familia? ¿Qué consecuencias ha traído esto? Porque usted habla de que en parte, no sé si sería correcto decir que no siente temor a que lo maten, pero ¿qué significa esto para su familia? Porque me imagino de que como alguien que ha sido amenazado y cuántas cosas más, su familia, la familia no corre peligro. ¿En qué situación se encuentra su familia? Sí, lo que pasa es de que uno se vuelve a veces egoísta, porque cuando a mí me han hecho entrevistas, siempre hablo de mí, hablo de lo que yo sentí, hablo de lo que yo sufrí, y nunca me había puesto a pensar en mi familia. En una oportunidad, precisamente en la Universidad de Alberta, aquí en Edmonton, me invitaron a dar una plática. Y estando en la plática, una persona del público me hizo esa pregunta. Y mi hijo mayor me estaba sirviendo como traductor, porque yo hasta la fecha tengo problemas para hablar inglés. Él me estaba sirviendo como traductor. Y entonces, en ese momento pensé yo que sí, realmente a ellos los había afectado. Y entonces dije, bueno, aquí está mi hijo y le podemos preguntar de qué manera lo afectó a él. Y entonces él contó el sufrimiento de él. Él contó que él había oído que me habían llevado en un carro secuestrado y que él había recogido un par de piedras y las había metido en su mochila. Y que cuando iba en el bus rumbo a la escuela, tenía 11 años, él iba viendo adentro de todos los carros con el propósito de que si él miraba que me llevaban en un carro, iba a agarrar a pedradas a los que me llevaran en el carro. O sea que a los 11 años él estaba sufriendo mi secuestro. Mi señora tuvo que ir a las morgues. Yo iba vestido de negro el día que me secuestraron. Cuando salía la noticia en un periódico que había aparecido un cadáver que llevaba vestimenta color negro, ella iba a la morgue a ver personas que habían sido baleados, o sea, a ver cadáveres, a tal extremo que en la morgue nacional le dijeron, mire,
ya no venga todos los días, tráiganos una foto y cuando nos traigan el cadáver nosotros la llamamos para avisarle que ya lo trajeron. Así, de esa manera. O sea, me imagino el sufrimiento que ellos tuvieron, ¿verdad? Mis hijos estaban pequeños, pues el mayor tenía 11 años. Pero ella sí ha de haber sufrido mucho teniendo que estar yendo a ver cadáveres y que le dijeran así, ¿verdad? Que le dijeran, bueno, tráigale la foto y así se ahorra los viajes, ¿verdad? O sea, es tan común. Toda la gente pensó que me habían matado. Cuando me liberaron del secuestro, una familiar me estaba rezando 9 días ya en su casa porque decían todos que ya me habían matado. O sea, era muy difícil en ese tiempo que una persona del ejército lo tuviera 22 días y que apareciera vivo. ¿Usted logró escapar o lo dejaron libre? A los 22 días, en una conferencia de prensa, el ministro de Gobernación de ese tiempo, un coronel, uno de los periodistas le hizo la pregunta de que yo estaba desaparecido. Y entonces él dijo, no, él no está desaparecido. Él está capturado por querer derrocar al gobierno. Está consignado a los tribunales de fuero especial. En ese momento, públicamente aparecí. Pero lo que no sabía toda la gente es de que esa mañana, quienes me habían secuestrado, llegaron a hablarme y me dijeron, mira, no te vamos a matar nosotros. Te vamos a consignar al fuero especial porque te van a fusilar para que sea un ejemplo para todos los que quieran derrocar al gobierno. Pero yo tenía alguna relación por mi posición en el Comité de Derechos Humanos, tenía alguna relación con Amnistía Internacional de México y entonces ellos comenzaron a intervenir tratando de que se respetara mi vida. Y por eso yo creo que a los 6 meses me pusieron la pena de cárcel por el delito ese que me estaban imputando. Aunque 9 veces cuando estuve secuestrado, me sacaron 9 veces. Me tiraban al piso del carro con los ojos vendados, las manos amarradas y me decían, mira, ahorita te vamos a ir a matar. Nos dieron la orden de que te matemos. Y comenzaban a caminar. Iban hablando del lugar a donde me iban a ir a matar supuestamente. Alguno decía, miren, vamos a aquel barranco donde hemos ido a tirar tantos. No, hombre, no vamos hasta allá. Mejor vamos a aquel puente y lo tiramos al río. Vean que ahí no han encontrado los cadáveres. Y ellos platicando a dónde. Cuando paraba el carro yo decía, bueno, hasta aquí llegué, ¿verdad? Me bajaban y me decían, mira, tuviste suerte, nos dijeron que todavía no te matemos. Y me metían de regreso a mi habitación donde me tenían en la cárcel secreta. A veces al día siguiente otra vez llegaban en la noche, mira, ahora sí ya nos dijeron que te vamos a matar. Y otra vez la misma historia. O sea que psicológicamente me estaban matando cada vez que lo hacían, ¿verdad? Bueno, lamentablemente se nos va acabando un poco el tiempo, entonces unas últimas preguntas para finalizar. Como hispano, ¿cómo describe usted su vida aquí en Canadá? Si usted le pudiera decir a la cultura canadiense algo de usted como hispano hablante en este país, ¿cómo tal vez quisiera usted que los canadienses o gente de habla inglesa mire al latino, tal vez no como alguien que viene a estorbar o simplemente que somos muy trabajadores? ¿Qué mensaje daría usted? Sí, yo siento que el mensaje más tiene que ser para la gente latina, porque nosotros nos menospreciamos. O sea, este es un país que ofrece muchas oportunidades. Es un país que abre las puertas a la persona que quiere venir a trabajar, pero nosotros nos hemos minimizado mucho. Nuestros hijos, en un montón de casos, no se dedican a estudiar, no se dedican a superarse. Las familias, muchas de las familias que vienen, creen de que el único lugar que tienen es hacer limpieza o trabajar en restaurantes y se dedican a eso, sin darse cuenta de que hay muchas oportunidades si se preparan. Entonces, a mí en la comunidad donde yo vivo, me respetan mucho las autoridades de la comunidad donde yo vivo, la ciudad de Cambrose. Ellos me respetan mucho, me dan participación en cualquier actividad que hay, porque se han dado cuenta
de mi participación en la comunidad. Pero yo me he encontrado con mucha gente latina que me dicen, ya olvídese de Guatemala, hombre, dedíquese a vivir su vida aquí y ya, ¿verdad? Entonces yo siento que más que nada quienes tenemos que hacer un esfuerzo somos los latinos que estamos aquí. Es una suerte pues que este país haya aceptado. Bueno, lamentablemente ya se llegó el tiempo, entonces le agradecemos mucho su colaboración y le deseamos mucha suerte con su demanda contra Ríos Montt. Esperamos que todo salga a su favor y una vez más le damos las gracias. Bueno, sí, yo quiero darle un mensaje a los jóvenes latinoamericanos que se esfuercen. No es fácil. Conseguir el triunfo no es fácil, pero si uno hace el esfuerzo, se consigue. Gracias.